Seguimos con el Congreso, la primera ponencia, el Camino de Santiago, evidentemente. Tenemos que reconocer, y pesa sobre el Camino de Santiago, la ideología, el espíritu de la creencia, en nuestro caso, la creencia cristiana. Contamos en este Congreso con una colaboración importante académica de la Facultad del Norte de España, de Teología del Norte de España, dependiente de la Universidad de Roma, en el cual colabora con nosotros de una forma especial. La primera ponencia la va a dar don José Luis Cabria, Cabria Ortega, siempre se me olvida el segundo apellido, que yo creo que es muy importante. Actual presidente de las Facultades del Norte de España de Teología en Burgos y Vitoria, y evidentemente catedrático y profesor en la facultad. También quiero añadir, a mucha honra, que es hijo de aquí, que es hijo de Melgar de Fernamental, y es de estos hijos que viven, aunque están en Burgos, evidentemente, no se olvidan de Melgar, no se olvidan de esas tierras, no se olvidan de sus caminos, lo cual, personalmente, se lo agradezco mucho. José Luis, por favor. Muy bien, buenos días, aunque ya en estricto sentido ya serían buenas tardes, ¿verdad?, en horario europeo. Pues agradezco mucho a Agustín la invitación y comenzaré diciendo que cuando me invitó a participar en este congreso yo le dije una cosa, digo, yo de la Vía Aquitania, como el camino francés, sé muy poco. La Vía Aquitania porque pasa por Melgar, evidentemente, la conozco. La zona de Bayona también, la parte de Bayona también la conozco un poco. El camino francés, pues lo he hecho un par de veces. La primera vez que hice el Camino de Santiago, la mitad. Yo creo que ese año fuimos 2000 y muy pocos los peregrinos, las compostelas que se dieron. Con lo cual ya hablo de hace muchos años, ¿verdad? Algunos estuvo también de los que están presentes en esa primera edición. Y yo le decía, yo del camino no entiendo mucho y hay grandes expertos. Me gustaría saber más de la Vía Aquitania, investigar sobre la cuestión, pero veo que en el programa hay muchos. Entonces, yo de lo que puedo hablar, de lo único que puedo hablar es de mi campo, porque si me salgo de mi campo me puede pasar como al cisne, que es majestuoso cuando está en su lago, pero cuando sale del lago y empieza a andar es muy patoso. Entonces, meterme en un campo ajeno no me atrevía. Y voy a intentar explicar esta cuestión religiosa. Tiene un pequeño guión que me parece que a veces puede servirnos para no perdernos entre las proyecciones y el texto, pues un pequeño guión que nos puede orientar. Si alguno nos perdemos, digo, voy al punto 2, 3, 1, ya está. Nos situamos de nuevo, ¿no? Una especie de guión de lo que sé. Y como ven, yo me he atenido al título, el sentido religioso de las peregrinaciones. Religioso lo voy a centrar en el cristiano y voy a hablar de la peregrinación, de qué significa dar sentido y cuál es el sentido cristiano de la peregrinación. Ese va a ser el esquema de la ponencia, bien sencilla, ¿no? Bien sencilla. Sin más, he puesto unos textos que los llamo ahí como un pórtico, ¿no? Pórtico, que son esos textos que algunos son conocidos seguramente por todos, que es ese texto del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, del Evangelio de San Juan. Menos conocido quizás el texto de Éfesos, caminad en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó, nos habla del camino. Muy conocido es el texto de San Agustín, nos hiciste para ti e inquieto es nuestro corazón hasta que repose en ti. Y luego, pues dos poesías que son muy conocidas, ¿no? Que son esta del caminante no hay camino, son tus huellas nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Esta frase de Antonio Machado, esta poesía tan bonita que nos recuerda el sentido del caminar. O esta parte de las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, casi las primeras podían ser todas ellas, pero esta me parecía que era un texto más significativo. Este mundo es camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin... A ver si la pongo para adelante. No, para atrás. Es que están... Eso. Sí, mas cumple poner buen tino para andar esta jornada sin errar.
Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así, cuando morimos, descansamos. Yo creo que es un texto muy conocido y, por último, pues a lo mejor un poco menos conocido, que es la de Malcolm Lighter, que dice: mi peregrinación ensanchó mi horizonte, mi recompensa fue una nueva visión. Bueno, textos diversos que me sirven de pórtico sobre esta idea del caminar, que pertenece casi a la antropología del hombre y de algún modo está presente en todas las culturas y en todas las religiones. Primera parte, peregrinación. ¿Qué es eso de la peregrinación? O, como pongo ahí ese subtítulo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de peregrinación? Porque eso es una cuestión que algo he tenido que leer para preparar esta charla y me he dado cuenta que los términos, aunque son muy similares, voy a ponerles toda una caterva de nombres, son muy similares, no todos dicen lo mismo, o hay algún matiz. Y en concreto me voy a centrar en el sentido que tiene el concepto de peregrinación. Son significados muy diversos, pero que al ser casi sinónimos o usarse de un modo intercambiable, pues puede dar la impresión de que todo es igual. Por ejemplo, pongo entre paréntesis, no siempre sale el sustantivo, entonces he puesto casi el equivalente a peregrino. Hay excursionistas, aventureros, transeúntes, deambulante, paseantes, caminantes, proficientes, ¿no? Viandantes, itinerantes, migrantes, cambiantes o mutantes, viajantes, errantes, senderistas, prófugos y refugiados, que también tienen un sentido del caminar, forasteros, corredores, nómadas, peregrinos. Si hiciéramos una especie de análisis lingüístico de las palabras, ¿verdad?, seguramente cada uno tiene un matiz, un matiz. No es lo mismo un prófugo, que es alguien que huye, va en huida, o un refugiado que sale de su tierra, que camina, incluso como estamos viendo en la actual situación de Ucrania y otras guerras que hay, tienen que salir con lo opuesto prácticamente, y algunos andando muchos kilómetros, algunos hacen casi un peregrinaje entero. No es un peregrino, evidentemente, tiene un sentido de prófugo. No es lo mismo un turista, que puede hacer sus viajes por otras motivaciones, o aquel que pasea, un paseante o un deambulante, los transeúntes que decimos que van de un sitio para otro con sus cargas, les vemos a veces por nuestros caminos o nuestras carreteras, que van de un sitio a otro acogiéndose a la caridad de los refugios o de los albergues de Cáritas o sociales, municipales. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de peregrinos? ¿Qué matiz tiene eso de ser peregrino? Yo creo que está muy unido con el sentido religioso del término. Lo que diferencia a veces al peregrino es la motivación y los momentos por los que pasa, ¿no? Peregrino viene de per agros, un término latino. Agros es campo y per es a través de, ¿no? El peregrino es el que camina a través del campo para salir de su ciudad, de su origen. Significa recorrer, ir normalmente hacia un territorio o una fuente lejana, fuera de la ciudad, a través de los campos, ¿no? Hasta ahora de los campos. Bueno, esto es un sentido etimológico que ya nos está diciendo algo importante. Peregrinar es pasar, reanudar la marcha hasta llegar a un destino como meta, la meta que se ha elegido o que ha sido impuesta. En algunas ocasiones, recordemos, las peregrinaciones cristianas están muy marcadas por la penitencia. Era una imposición que se hacía desde el sacramento de la penitencia como condición para dar la solución, o con la esperanza de que al final del viaje y al contacto con el lugar y a través de la itinerancia, tres cosas: final del viaje, contacto con el lugar de peregrinación, a través de la itinerancia, es decir, a lo largo del camino, se logre aquello por lo que se ha iniciado ese camino. Las diferencias, pues son las causas o motivos por las que se realiza la peregrinación, que le va a dar un sentido u otro. Si es por razones religiosas, la peregrinación tiene como meta un lugar que puede ser mitológico, un lugar sagrado, un santuario por lo que se contiene, reliquias, vestigios de santos,
por ser un lugar de apariciones, teofanías, mariofanías, por ser tumba de santos, Camino de Santiago, tumba del santo, o espacios de milagros allí realizados o que se espera que se realicen. La meta final, no olvidemos, es la razón de la peregrinación. También puede ser por otras razones, ecológicas, humanistas, culturales, y entonces la finalidad será la contemplación de naturaleza, el encuentro con personas, disfrutar de los elementos artísticos y de la belleza que se persigue conocer. También habría una tipología de esa peregrinación según el modo como se realiza. En la misma individual, comunitariamente, como ascesis, como disfrute, con encuentros ocasionales o gente conocidos, por motivos deportivos, expiatorios. Hay muchas causas. Quizás si preguntamos a los que están pasando ahora por el camino, cuando venía hacia aquí he visto por la altura de Tardajos que pasaban varios grupitos, preguntamos por qué hacen el camino, seguramente cada uno de ellos nos diga una razón y es posible que nos diga muchas, o que no sepa ninguna razón exactamente por la que dice, se han manchado en uno o ha ido cambiando a lo largo del peregrinar, ha ido cambiando de las razones, ¿no? Lo que es común a todos ellos, las peregrinaciones, incluso las distintas formas, es que hay tres momentos básicos, se dice, de una peregrinación de carácter religioso fundamentalmente, pero que también vale para que tiene otras motivaciones. En primer paso es que hay una separación impuesta o aceptada voluntariamente, impuesta porque es una penitencia o una condena, también había una redención de penas a través de una peregrinación, una salida del status quo, y la ruptura del peregrino con la propia situación espacial, psicosocial, familiar, religiosa. Supone peregrinar abandonar, aunque sea temporalmente, el hogar, los hábitos propios, el ambiente afectivo, para dirigirse hacia un lugar elegido, impuesto, con un espíritu normalmente religioso, para encontrarse, si es religioso, con esa realidad misteriosa, invisible que llamamos Dios, o para disfrutar de aquellos privilegios que supone estar en un lugar que tiene una especial significación mitológica, telúrica, mágica o cualquiera que sea la motivación. El segundo momento de toda peregrinación es el tránsito por una ruta o un camino. Es decir, se sale, pero luego se va transitando por un camino, normalmente largo, si no sería pues, a lo mejor una procesión o no tendría el título de peregrinación, necesita un camino de larga distancia, que supone para el peregrino lo que algún autor que me gustaba como título le llama experiencia límite o experiencia del umbral, donde se producen una mezcla de fenómenos y de experiencias personales que llevan al peregrino a situaciones para él de algún modo novedosas y que superan los límites de la cotidianidad. Por ejemplo, la liberación de las referencias habituales, que cuesta mucho desprenderse de los hábitos de cada día. Nos cuesta mucho acostumbrarnos, pero cuesta más todavía separarnos de ellos. O la percepción de presencias distintas, la percepción del mismo ambiente que generan los caminos, los ámbitos de peregrinación, la transformación interior y exterior que a veces se produce en el propio caminante. No se puede preguntar a un caminante cuando lleva 2 días, hay que hacerlo cuando lleva unas etapas y hay que ver cómo ha ido evolucionando esas experiencias interiores. El hecho de compartir con otros peregrinos desconocidos, salvo que vaya en un grupo organizado, pero normalmente el encuentro con otras gentes, mayorías extraños, que se vive como necesidad de encontrarse con gente o como imposición porque el albergue hace que se conviva, que puede ser un agradable encuentro o una tortura en ocasiones cuando hay que compartir espacios y el que duerme al lado ronca y es incapaz de poder dormir, ¿no? O cuando hay diferentes ideologías, etcétera. Y el tercer aspecto común a todas las peregrinaciones es regreso a casa. No se olviden los peregrinos que tienen que volver a casa. Y volver a casa de algún modo, tras la meta alcanzada, con la esperanza de que llegado al final del viaje, al contacto con el santo lugar, en este caso religioso, sea oído, atendido sus aspiraciones, sus deseos, y de algún modo se decante todo eso en su vida personal. Por ello, la vuelta a la realidad de origen
a la casa, al trabajo, al hábitat, al entorno familiar y emocional, supone en algunos momentos sentirse transformado, cambiado o renovado. Aunque también es verdad que puede pasar como pasa con las gaseosas, ¿no? Que se abre la gaseosa, empieza, cuando llega es como una gaseosa que cuenta una experiencia muy grande y luego al poco tiempo pues la gaseosa pierde el fuelle, ¿no? O como decimos nosotros a veces aplicando esto a una oración, que se dice gloria al Padre, ¿no? Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y luego sigue la oración, pues como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A veces experiencias de transformación duran, pero son experiencias que la vuelta a casa mucha gente se nota, ¿eh? Ya tiene una experiencia que la acompaña, puede ser poco, largo o puede ser transformadora en su propia realidad. Es decir, de esto hablamos cuando hablamos de peregrinación. De algún modo estos tres momentos que están un poco lejos de lo que significa un simple paseo o un sentido más turístico de la realidad. Hay, yo diría, una antropología subyacente a todas las peregrinaciones. Lo que llamaban los clásicos somos homo viator, hombre caminante, ¿no? Hombres viajeros. Al hombre le acompaña algo especial como es el deambular, ser nómadas por naturaleza, aunque por razones históricas nos hayamos hecho y convertido en sedentarios. Desde una experiencia de limitación, de finitud, de transitoriedad, o desde una experiencia interna de búsqueda de lo exterior, de curiosidad por explotar lo novedoso, o desde la inquietud existencial que podemos llamar, el hombre se encuentra siempre en camino hacia algo. En sentido antropológico lo llamamos hacia el lograr el sentido de plenitud, que decía Gabriel Marcel, ¿no? Este filósofo francés. El hombre siempre camina hacia la plenitud, sépalo o no sea consciente de ello, ¿no? Por eso, apelando a experiencias primordiales, se puede decir que el caminar, el marchar, los textos que he utilizado de Pórtico hablaban de algún modo de ello, son experiencias primordiales, es una experiencia primordial. El hombre se libera de un lugar, se lanza a nuevas áreas y a nuevas metas de vida, de territorio, de historia, ¿no? Las coordenadas que unen al hombre, así una antropología sencilla, son espacio y tiempo, ¿no? El tiempo nos hace ser conscientes que vivimos entre un ya que se ha realizado, el pasado, un todavía no del futuro que no está en nuestras manos y el ahora, que es el presente. Y tenemos ese sentido de la fugacidad, ¿no? Vamos realizando nuestra vida a lo largo del tiempo, lo que se llama en antropología la constitutiva historicidad del hombre, que debe realizarse a lo largo del tiempo y de los cambios. El hombre es un ser en devenir, dicen algunos filósofos, en cambio continuo, en evolución. Es una realidad, como decía Teilhard de Chardin, este gran jesuita que está en la base de todos los procesos de evolución. El hombre es una realidad en mutación y progreso continuo y necesario, ¿no? Crecimiento hacia lo máximo del ser, decía, hacia la maduración y hacia la unificación interna, ¿no? El hombre que está en camino, al final, es tarea de sí mismo. La antropología nos habla de esto. Pero si eso es el espacio, si eso es el tiempo, también el espacio es otro constituyente del hombre, es un trascendental, que decía Kant, ¿no? Es uno de los trascendentales, el espacio. El hombre vive en coordenadas limitadas, geográficas. Allí se asienta, come, se reproduce, pasa con cierto confort sus días o con adversidades. El hombre toma posesión de esos espacios, somos territoriales, enseguida, aunque sea pequeño o grande, como muchos de nuestros animales con los que convivimos, y defiende el territorio, lo acomoda, se siente protegido, aunque no exento de peligros. El espacio en ocasiones se achica, se queda pequeño, por eso se amplía, se sale de los límites en busca de otros pastos, otros lugares, otras seguridades, otros ambientes, otras realidades. Al hombre le acompaña el elemento primordial, la itinerancia de esos espacios en los que se mueve para protegerlos o para ampliarlos, o para abandonarlos porque se ha acabado el tiempo y la posibilidad. Digamos que el hombre tiene que vivir siempre en un espacio. Y hoy en la antropología se habla también, o en la filosofía se habla del espacio antropológico. A mí me llama mucho la atención, porque yo que me eduqué más en la filosofía clásica, hablamos del espacio geográfico, ¿no? Es decir, vivimos en un lugar, en un tiempo. Y hoy nosotros te preguntamos cuál es nuestro espacio, ¿no? Somos un poco casi como los caracoles, el espacio nos lo llevamos.
porque nuestro espacio a veces se reduce a nuestras cosas, a lo que somos, lo que nos acompaña, y nos lo llevamos con nosotros cuando nos movemos, porque hoy somos nuevos nómadas. Trabajamos en un sitio, dormimos en otro, pasamos el fin de semana en otros espacios normalmente distintos cuando la climatología lo permite, y nuestras posibilidades, vacacionamos y hacemos otro tipo de realizaciones en espacios distintos de lo que habitualmente vivimos, y vamos siendo nosotros y nos llevamos de algún modo el espacio con nosotros. Hay gente que vive en una ciudad grande y siempre se lleva a su pueblo mentalmente. Digamos que ese espacio antropológico le acompaña. También a veces al peregrino su espacio antropológico le acompaña mucho tiempo y también tiene la experiencia que se libera de él, ¿no? La localización. Hay una especie de siempre la búsqueda de las referencias, lo que llamamos las raíces, ¿no? Necesitamos tener raíces. ¿Cuáles son nuestros espacios? O como dice una película famosa, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿No? Nuestro lugar en el mundo. Necesitamos localizaciones, ¿no? Antropológicas o geográficas, que pueden ser reales o emocionales. En muchas ocasiones el espacio que tenemos en nuestra mente no corresponde con el espacio real. Por aquí que vivimos en zona rural, ¿verdad? Mucha gente que viene el fin de semana o viene en tiempo bueno a partir de ahora a estos pueblos nuestros, de la España vaciada o vacía, o que nos han vaciado, pues viven el tiempo de verano, situaciones de encuentro con mucha gente, y se van a su lugar de origen, a veces una gran capital, y van con el espacio idealizado, y se encuentran cuando vuelven un día de invierno, o un día de cualquiera entre semana, de un tiempo cualquiera que no sea ese, y no se encuentran con esa realidad imaginada, pensada y a veces soñada y añorada, ¿no? Espacio a veces también lo idealizamos. Lo que sí está claro es que el hombre, diciendo esta visión antropológica, es un peregrino y que debe tomar conciencia de serlo. Peregrino, nómada, caminante existencial, consciente de sus limitaciones, sus anhelos, sus proyectos, las referencias distintas, etcétera, ¿no? Bien, hay una simbología, paso un poco de un punto, de la etimología, la antropología, la simbología del peregrino y del camino. Yo creo que hay una larga simbología. Yo he puesto, casi me ha salido un decálogo, más que un decálogo, una docena, que siempre, ya saben, yo cuando fui a estudiar a otro país me llamó mucho la atención, porque yo que soy de esta tierra, aquí los huevos se miden por docenas, ¿no? Pues allí se medían por decenas. Y entonces te llama la atención, voy a comprar una docena de huevos, que esto lo tenemos aquí, siempre te voy a comprar una docena de huevos, hasta los cartones, y vas a uno de estos grandes almacenes o a una tienda en el extranjero y te dan 10, ¿no? Bueno, pues esta vez me ha salido una docena de ideas sobre la simbología. Lo voy a hacer como flash rápidamente, simplemente para poder pensar en esa simbología que tiene la peregrinación y el camino, ¿no? Símbolos, lo voy a poner en negrita y no lo voy a explicar mucho para ir avanzando. Se identifica la peregrinación y el camino con búsqueda y encuentro, ¿no? Búsqueda de sí mismo, del otro, de Dios, de la autenticidad del ser, de la naturaleza, de lo mistérico, de lo telúrico, de lo novedoso, de lo desconocido, de una verdad más trascendente. O encuentro de uno mismo, con los demás, con otros, con Dios, con aquello que se busca. Una idea de el camino es signo y simboliza la búsqueda y el encuentro. El camino también y la peregrinación son y se unen con enriquecimiento espiritual, con cercanía con lo deseado. O la peregrinación significa o simboliza la conquista de honduras, de plenitud, de felicidad anheladas. El camino o la peregrinación se identifica o simboliza el progreso interior, la profundización sucesiva. Como decía Plotino, vamos de lo sensible a lo inteligible a su cúspide, que es el bien para él, ese Dios, que no es el Dios cristiano, pero que es el Dios. En quinto lugar, de esta docena de propuestas, la peregrinación y el camino simbolizan o son sinónimos de desprendimiento, desapego, de lo innecesario, purificación, ascesis. 6. La peregrinación y el camino simbolizan un valor espiritual, un proceso de reflexión, de construcción personal. En el cristianismo se habla del simbolismo del itinerario espiritual, del que hablaré más adelante, ¿no? 7. La peregrinación es como lugar de evolución y de encuentro personal con lo religioso o también con lo social.
8. El peregrino es como simboliza el elemento de unión y conexión entre sociedades, culturas, religiones y personas, sobre todo. Ese espacio de encuentro interpersonal. La peregrinación al camino es parábola de la vida. Me he ido más lejos, ¿no? Es parábola de la vida. Hay un comienzo, hay un fin, hay una previsión, hay improvisación, hay aventura, hay esfuerzo, hay incertezas, hay anhelos de seguridad, hay realidad sobrevenida, hay organización construida, hay avance, hay retroceso, hay orientación, hay pérdidas, hay alegrías, hay sufrimientos, hay éxito, hay fracaso, hay vida, mucha vida. El 10, la peregrinación y el camino son, para nosotros, esta palabra que suena un poco así, tensión escatológica. El fin ya está en el comienzo, ¿no? Hay un libro en escatología muy famoso, en el final está el comienzo, ¿no? Es decir, aquello a lo que tendemos, escatón, el fin, la meta, es lo que está de algún modo en el comienzo y es lo que dinamiza todo nuestro caminar. Al andar se vislumbra entre sombras el fin, que puede ser la muerte o la victoria sobre ello, el cielo, que son siempre el horizonte del caminar existencial. Para el cristiano, con la alegría además de que ese horizonte ya se ha realizado en esperanza en Cristo. 11. El peregrino y camino como maestros y pedagogos que guían. El mismo camino se convierte el maestro, orienta con respeto, asombro, fascinación, esperanza cierta e íntimo consuelo en el peregrinar. Y 12. La peregrinación y camino como vida, como verdadera vida. Se viven situaciones únicas, experiencias profundas, encuentros especiales, pasiones y placeres insospechados, sufrimientos consentidos, aceptados e integrados, fracasos, por ejemplo, pérdidas, accidentes, tener que desistir de caminar, que purifican y enseñan una alegría interior inexplicable, un autodominio inesperado para mucha gente. Yo no creía que era capaz de hacer esto. Superación constante, disfrute de lo insignificante, de lo no mercantilizado y no mercantilizable, lo que no se compra ni se vende, de tiempo para uno mismo, para los demás, para Dios, para el disfrute de la naturaleza. Es la vida, a veces vista en una cara que se oculta en el ritmo de lo cotidiano. 12. Seguramente podríamos poner alguna más si nos ponemos a pensar los que aquí estamos y disfrutamos de este encuentro. Primera parte, que es la peregrinación. Cuando hablamos de peregrinación, ¿de qué hablamos? Algo de esto está metido en este sentido, en esta idea que yo entiendo que es una peregrinación, sobre todo con un sentido religioso, pero también otras que no tienen esa fundamentación estricta. Porque a todo lo que hacemos hay que darlo sentido. Será la segunda parte del programa, de la ponencia. Hay que dar sentido a la peregrinación. A mí lo de la palabra sentido siempre me ha llamado mucho la atención, porque es uno de los términos que se utiliza mucho, sentido, empezando por las flechas. Pero la palabra sentido, cuando me puse a investigar un poco sobre ello, tiene al menos 4 significados en un sentido así filosófico, diríamos, ¿no? Son 4 significados que además me sirven para utilizarlos los 4 cuando hablamos de peregrinación. Dirección, sentido significa direccionalidad, algo hacia lo que nos lleva la flecha, en esa dirección. Tiene sentido, decimos, es algo que tiene significado, tiene significatividad. Perdón por las palabras así abstractas, pero vamos, ya he dicho que me voy a mi terreno, me voy a mi lago, donde me muevo mejor que en otros lugares. Pero vamos, creo que se entiende, si no, pues me preguntan. Que tiene sentido es que tiene valor, también decimos. Esta cosa para mí tiene mucho valor, tiene mucho sentido, ¿no? Y hay un elemento también más filosófico, es sensibilidad sapiencial, ¿no? Para saber y saborear. Encuentro sentido a las cosas, encuentro sentido a la vida, encuentro una sabiduría, un disfrute y un saber y un saborear, que eso significa ser sabio, saber saborear la vida, el conocimiento, las personas, todo, ¿no? Si aplicamos estos 4 sentidos, que no son míos, esto sí que lo tomo de otras referencias filosóficas, podríamos decir, ¿es posible que podamos hablar de 4 sentidos que se puede dar a las peregrinaciones? He intentado hacer una componenda, espero que les convenza. La peregrinación tiene sentido porque marca la dirección hacia la que se camina los pasos del peregrino, ¿no? Tiene sentido, es direccional. 2. Si sentido significa significatividad, la peregrinación otorga significado explícito o explicativo al trayecto, a los sacrificios, a las penalidades, a los esfuerzos.
porque le dice la gente a un peregrino cuando no está muy metido en este ambiente. Quizás los que estamos aquí estamos más convencidos de lo que significa peregrinar, pero mucha gente dice, ¿pero cómo te pones en camino? Ampollas, intemperies, peligros, un montón de tiempo ahí, con las cosas que se pueden hacer. A veces no le da sentido. Y sin embargo, le da significado, el peregrino le da significado. La peregrinación da significado a todo eso. Que de otro modo le podemos decir es un masoquista. Fíjate que meterse ahí para que les hagan ampollas o para pasar un calor. Ahora, un día de hoy, vete a los que estaban por ahí paseando, les he dicho, pobrecillos, 30 y tantos grados y encima venían medio preparados, porque si vienes en verano todavía te preparas más, que si venían con abrigos. Las inclemencias, ¿no? 3, la peregrinación da valor a toda la acción vivida en el camino. La peregrinación, que es un conjunto, no es un paso primero, sino que es salir y llegar y volver, da valor. ¿Cuánto valor damos a veces a todo lo que hemos vivido? No este momento puntual, sino este encuentro, esta situación, este paisaje, este disfrute, este sufrimiento, esta añoranza, esta reflexión. El camino da para mucho, ¿no? Internamente. Y 4, la peregrinación nos hace más sensibles para saber, entre el sentido profundo, y saborear la vida desde su plenitud, entrevista de algún modo en el final del camino, de modo simbólico, que se ha emprendido y del que hay que regresar un poco más sabios. Yo, con los peregrinos, también por experiencia personal, pero con muchos peregrinos que he preguntado, esa sabiduría que no tenían, que no es saber aprender cosas, ¿no? Y aprender, sino una especie de sabiduría de saber gustar, ¿no? Saber saborear los pequeños detalles, lo que no cuenta, lo intrascendente, lo que nos sobra. Dice, ¿cuántas cosas me sobran en la vida? Si tienes que cargar con ellas para caminar, verás la cantidad de cosas que te sobran, ¿no? Porque como cargues con ellas, no avanzas. Y a veces en nuestra vida nos hemos llenado de cosas, saborear las cosas que a veces no nos permiten. Pues esto es dar sentido. Y dar sentido, se le puede dar sentido desde 4 puntos, a mi parecer, lo voy a decir rápidamente. Estos 4, los que le puede sentido puede ser la misma búsqueda, ofrece un sentido el hecho de buscar, que se busca, a lo que se atiene, tendrá otro sentido. La meta ofrece sentido a la peregrinación. Si el Camino de Santiago, por ejemplo, oficialmente tiene un sentido religioso, oficialmente o oficiosamente, uno puede darle su propia significación o aprovecha de la estructura, la organización, puede servir un pretexto para hacer una experiencia en contacto con la naturaleza, de encuentro con las personas, o unas vacaciones baratas, como dice un amigo mío que es muy crítico con todas las peregrinaciones, utilizando la infraestructura, las posibilidades, las protecciones que da, porque se ha ritualizado. Los caminos ya formales se han ritualizado. Quizá el camino de la Vía de Aquitania pues tendrá que ritualizarse un poco más, ¿no? Señalar lugares de comida, lugares de descanso, lugares de albergue, cuáles son las posibilidades que hay, en fin. El mismo camino es el que da sentido. Como he dicho antes, los símbolos que tiene, la simbología que tiene el caminar y el camino puede dar sentido a todo lo que se hace. O las mediaciones. Nosotros somos hombres de mediaciones. Siempre necesitamos personas que son mediación, instrumentos, espacios, ritos, etapas, objetos, actitudes. Tenemos un montón de mediaciones en nuestra vida que están establecidas, algunas por la fuerza de la costumbre, otras por la enseñanza de la experiencia. Cada una ve cuáles son esas mediaciones que le son necesarias para el crecimiento personal, para la purificación, para la redención de situaciones extrañas a la vida, para alcanzar paz y felicidad, que a veces se ha perdido, para armonizarse internamente. Es decir, como ven, voy dando muchas pistas distintas que de algún modo son todos sentidos religiosos, no cristianos expresamente quizás, pero también con marcharmo cristiano que están ahí. Muchas. ¿Qué pueden ser estas mediaciones que dan sentido? Por ejemplo, los hospitaleros, los otros peregrinos, los monumentos y la cultura que encontramos. Es decir, lo sorprendente de toda la cultura que no solamente son las iglesias, puede ser este castillo, puede ser la gastronomía de un pueblo, puede ser el hábito, la forma de vestir, puede ser las construcciones, puede ser sus tradiciones, el silencio, que el camino es camino de silencio. Aterra el silencio a veces en nuestra sociedad excesivamente masificada. Yo cuando hice el camino no llevábamos nada, no tenemos móviles,
fue el año 86, ¿no? Por ahí. El año 86 no había móviles, por tanto no tenemos una comunicación directa. Hoy veo los camioperegrinos, pim, 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 se tiran 2 horas hablando con el móvil. Digo, ¿qué disfrutará del camino y del silencio, que es importante, ¿no? O cuando uno va, vas al lado de uno y vas en silencio, porque ya no sabes qué decirte, te has dicho tantas cosas y tampoco es importante la palabra, es sentirse acompañado, te distancias en tus meditaciones. El silencio es una de las grandes riquezas espirituales del camino, ¿no? De toda peregrinación, la naturaleza, ¿qué decir de ello? Ahora que está en primavera, el sequerral del verano, la humedad de allá del norte o las inclemencias de las montañas que se encuentran al origen o que se encuentran en Galicia, todo ello puede dar sentido. Es decir, tanto la búsqueda, la meta, el mismo camino o las mediaciones pueden ayudar a dar sentido al camino o a dar sentidos, ¿no? Yo voy a poner cuatro diversidades, entre otras muchas posibles, que dan sentido al camino, sociológicamente hablando, quizás pensando mucho en el Camino de Santiago más que en otros caminos, pero también vale para otros lugares de peregrinación de los que hablaré luego, ¿no? Se puede hacer una peregrinación por sentido religioso, desde un planteamiento de profundidad espiritual, teniendo como fondo pues preguntas radicales. El sentido religioso no solamente es acudir a misa, tener una experiencia de experiencia religiosa muy marcada por el cristianismo en nuestro caso o por otra religión, sino preguntas radicales, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el raizamiento de nuestra vida? ¿El sentido que tenemos con la trascendencia, con Dios? La búsqueda definitiva de satisfacciones y de encuentros que planifiquen, no solo al final de la vida, sino mientras pasa la vida. El motivo religioso puede ser muy variado, ¿no? La conversión, la perfección, la ascesis, la sanación. ¿Cuánta gente hace un camino por sanar, por liberación de ataduras, por discernimiento? Me encuentro de una peregrina que me contaba, después había hecho el camino, que estaba en dudas de si se separaba o no. Digo, ¿y cuál fue la solución? Se separó, pero decidió separarse en el camino. Antes no lo tenía tan claro, pero tenía duda. Y otra gente que conozco que tenía experiencia vocacional, si entraba al seminario o no, pues la experiencia de camino a una vida religiosa le sirvió de discernimiento, ¿no? Discernimiento en tantas opciones vitales que hay que hacer. Una promesa o un voto, también es otra gente que hace promesas o votos. Asuntos familiares que precisan meditación, sosiego. Digamos que hay una experiencia religiosa también de penitencia, ¿no? Camino penitencial, no olvidemos el origen. Segundo, tipografía de estas experiencias puede ser peregrinación cultural. Esta está muy de moda. Se ve el camino como un rico patrimonio, un conjunto histórico-artístico que merece la pena recorrer y disfrutar, sin duda. Predomina una motivación más bien estética, se convierte el peregrino en visitante, curioso, interesado, a veces en un romántico medievalista o renacentista, o un turista del arte, que hay tanto, ¿no? Juanjo, tanto calzada de patrimonio, ¿no? Amén de gastronomías, costumbres. Este tipo de peregrinaciones conlleva a veces paralelo a la explotación económica que suponen los entornos de los lugares de peregrinación, no solo aquí. Pienso en Fátima, Lourdes, o los países de Roma o Jerusalén, por decir lugares, y de otros países, la Meca, etc. También puede resultar habitual que se tienda a un sincretismo, una especie de cultura religiosa, naturista, mágica, espiritualismo, en fin, una mezcla un poco curiosa, ¿no? Otro tipo de peregrinación que quizás está haciendo más potente es peregrinación ecológica, llamaría ecológica, ¿no? Contacto inmediato con la naturaleza, lo que mueve es contacto en la naturaleza, el gusto de andar por andar, diríamos, ¿no? En medio de los ecosistemas más tranquilos, alejados de la polución, de la contaminación en la que vivimos. Más que peregrinos es excursionista, paseante, aventurero, deportista, y no importa tanto quizás la meta, sino la ruta. No tanto el llegar, sino el caminar, a veces en espiral, donde a veces se dilata la meta para no poner fin a esa experiencia de peregrinación y por el mundo de la naturaleza. Y hay otra meta que me parece muy interesante, que podríamos llamar peregrinación humanista, ¿no? Humanista. Lo importante del camino para mucha gente es el contacto a otro nivel que el meramente social con gentes, normalmente no del entorno propio, procedente de otras latitudes,
Lo que de verdad cuenta para mucha gente son los encuentros interpersonales que se producen. Gentes de culturas distintas, de ideologías distintas, de sensibilidades distintas, de tradiciones distintas. El camino es un contexto propicio para ello, es un escenario sin parangón, dado que los demás caminan también con esa sensación o necesidad de encontrarse con otros. El camino genera vínculos de amistad que perduran más allá del tiempo. Yo puedo hablar que eso, doy fe de ello, la experiencia del camino, a los que lo hicimos, lo he hecho 2 veces, en una y en otra ocasión, nos unen vínculos todavía muy vivos y nos juntamos de modo habitual también, no solo para recordar, sino para actualizar, no rememorar solo, sino actualizar. A veces en el camino esta visión humanista se convierte en un modus vivendi, un modo de vida, de que vive transeúnte por el camino, ¿no? Una especie de vida en ese tempo. A veces nos deja de sorprender esa situación. Diríamos que aunque en estricto sensu, hablando la peregrinación, que tiene ese carácter religioso general de muchas de ellas, que está en el origen de las peregrinaciones o de los caminos que se han instaurado a lo largo, mayoritarios que se han instaurado por el mundo, es verdad que no se puede hablar de que cada peregrino particular mezcla motivaciones, mezcla visiones, y para uno puede ser un camino que inicia por motivos religiosos, se convierte en humanista, uno que piensa haciendo una visión, pues el contacto con la naturaleza, acaba encontrándose interiormente una experiencia religiosa profunda que le marca, o se encuentra con gente, o acaba descubriendo la vida cultural profunda que hay en todos los lugares y valora. Es decir, somos más de pluralidad de sentidos que de un solo sentido. Y yo me gusta decir también que a lo largo del camino, como en la vida misma, vamos cambiando. Vamos acumulando, vamos dejándonos impresionar. Diríamos que hay elementos curiosos importantes. Ahí pongo un puntillo de la ritualización de los caminos, que es lo que hace que muchos de esos lugares, caminos de peregrinación o espacios de peregrinación sean más favorables que otros, o sean más transitados que otros. Lo que llamo la ritualización. Muchos de estos caminos se han, entre comillas, entiéndase lo que quiero decir, se han ritualizado. Se ofrecen garantías, se ofrece posada, se ofrece orientación para no perderse, se ha limitado las dificultades para que se pueda. Hay información, hay interpretaciones diversas, encontramos una literatura inmensa en torno al camino, desde experiencias, novelas, empezando por el libro primero del Calistino, que es la crónica de un viaje. De esos ha citado Huidobro, 3 volúmenes que les he mirado estos días, madre mía, sobre los peregrinos, la peregrinación del Camino de Santiago. 3 tochos de 900 páginas cada uno, no crean que es de uno. Ahí hace unos años, con su mentalidad, pero que tenía pues muchas descripciones. Hoy se haría otro, seguramente si hay otro César Huidobro que se pone a hacer un camino, una expresión, sacaría otros 3 volúmenes, probablemente con una perspectiva muy distinta de la que él tiene, pero también con esa base. Bien, como ven, dar sentido. ¿Qué sentido damos? ¿Qué sentido se da? ¿Qué sentidos se da? Y voy a dar, por último, y a última parte, el sentido cristiano de las peregrinaciones, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, porque me pongo a hablar. Voy a hablar muy rápidamente, voy a hacerlo más breve. Lo primero que hay que decir, hablando del sentido religioso o sentido cristiano, que hay una relación entre religión y peregrinación muy estrecha, muy estrecha. Iba a decir que esos viajes sagrados pertenecen al patrimonio de todas las religiones del mundo, por lo menos las religiones más conocidas. Incluso las menos conocidas tienen ritos de iniciación, que a veces suelen ser peregrinaciones más o menos, ritos de iniciación para los jóvenes, normalmente que se van a pasar a un estado de vida distinto. Hay peregrinaciones, por ejemplo, para los judíos recordamos Jerusalén, pero tiene más lugares, que luego se espiritualiza, La Jerusalén destruida se convirtió a todo el pueblo de Israel, del que da cuenta la Biblia, en la Jerusalén, la ciudad santa, la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste. Después el grito sionista era el próximo año en Jerusalén. Se hace ya una conquista de la tierra, ¿no? El lugar por excelencia, que también los cristianos hemos adoptado como lugar de peregrinación. Desde la paz de Constantino se peregrina a Jerusalén, ciudad de los misterios cristianos, Roma, la ciudad de las tumbas de Pedro y Pablo,
Azpetriseden, ¿no? Santiago Compostela, la tumba del apóstol Santiago, otros lugares con reliquias de santos, de apariciones marianas, las mariofanías, Guadalupe, Lourdes, Fátima, en fin. Ahí tenemos todo un catervo de una lista de lugares de peregrinación para los musulmanes, la Meca, sin duda, lugar de peregrinación. Para el hinduismo, entre otros, el Benarés, en la India. Para el sintoísmo, el Ise de Japón. O para el budismo, por citar dos, el Kandy de Sri Lanka o el monte Butai de China, y centenares de lugares. Es decir, no hay religión que no pueda contar entre sus catálogos de peregrinación cientos de lugares, ¿no? Con más o menos importancia, más o menos tradición. Los tres lugares por excelencia cristianos son eso: los romeros que van a Roma, los palmeros que van a Jerusalén y los peregrinos que son los compostelanos, los que van a Compostela, ¿no? Tres tipografías históricas, pero ya digo que hay otros muchos lugares y luego más localistas, por países, La motivo es el lugar de culto, un sitio, un objeto sagrado, un lugar de apariciones, una vivencia especial de energía y de santidad o especial belleza, ¿no? ¿Qué es lo que hace cristiana una peregrinación? ¿Qué es lo que hace que una peregrinación tenga un sentido cristiano? Lo mismo que he hecho antes, hago una pequeña enumeración. Esta vez yo no he llegado ni a la docena, no me puedo comprar ni 10 huevos, porque me quedo 9, ¿no? 9, pero porque no he puesto a hacer más. Pero por decir rápidamente, ¿qué es lo que hace un camino? Lo he puesto en letras un poco más grandes. Lo que hace a un camino, una peregrinación cristiana, es la meta última, que es la unión con Dios de una u otra forma, ¿no? A través de las mediaciones, el santuario. Fijaros, hay una diferencia curiosa entre un santuario y una iglesia, digamos a nivel, en este contexto, ¿no? Una iglesia, un templo, es algo que ha construido una comunidad cristiana para reunirse, para dar culto, para celebrar la fe de esa comunidad más o menos amplia. Entonces, una iglesia Sasamón inmensa, o la de Melgar más todavía, o esta de Olmillos, que no se le va la zaga, que también es inmensa y preciosa, ¿no? Como ha dicho Calde, y además restaurada recientemente en algunos de sus retablos, ¿no? Depende de los lugares. En esta zona hay iglesias muy grandes, porque las comunidades eran grandes y además era signo de un potencial económico de los que podían pagar esos templos. Yo recuerdo que siempre, como anécdota personal, yo fui a hacer el doctorado a Roma, ¿no? Entonces Roma es la gran ciudad de peregrinación, donde están las grandes basílicas, ¿no? Pero antes de ir a Roma, estuve en África. Con un compañero mío estuve un mes con un compañero que estaba en el Benín, que tuve que mirar 3 veces en el mapa de África a ver dónde estaba Benín, la República de Benín. Y no Benín, sino que metí en Cotonú. Cotonú es la capital, allá arriba, arriba, en Pereré, un pueblo perdido allá en la Benín, es Benín, pero en un pueblo allá metido, ¿no? Donde estaba este compañero mío de promoción de curso. Y la iglesia que tenía, que la había construido él, era una chabola, vamos, era barro y cañas que había conseguido para que diera un poco sombra, no para proteger de la lluvia. Y entonces yo siempre dije, qué suerte he tenido ir antes a África y ver que el templo, tan templo es ese que había construido mi amigo Marcos en Pereré, como la Basílica de San Pedro en Roma. Son lugares para reunir a la comunidad. En Pereré eran 12 cristianos, porque había otros muchos que asistían, pero no se habían bautizado todavía. Y en Roma, pues es lugar de miles y miles de personas, ¿no? El templo es el lugar que construye. El santuario suele ser un lugar dado. Los santuarios, en principio, no los elige la comunidad. Puede construir ahí un templo, pero son espacios a veces que surgen, digamos, de una forma sorprendente. Es un lugar de una aparición, donde aparecen unos restos, es una tumba, de otros muchos lugares, un cementerio, ¿no? El de Santiago, de Roma, son cementerios, ¿no? Sobre un cementerio. Bueno, pero son las mediaciones, el santuario que sirve para el encuentro con Dios. 2, lo que hace un camino que es parábola de la vida cristiana. Muy importante, la iniciación, la maduración, la integración del proceso cristiano, donde se viven los sacramentos, etc. Bueno, 3, lo que hace una peregrinación cristiana es asumir que el camino es una fuente de renovación espiritual, ¿no? Fuente de renovación espiritual, lo social, lo eclesial, si queréis, y de tensión escatológica. Nos habla de que toda la vida es ir hacia el Dios
que nos sale al encuentro en Cristo y nos da su Espíritu para acompañarnos en su caminar. Esto es un elemento primordial. Cuarto, es una invitación constante a elegir el buen camino, porque siempre el camino nos pone entre caminos. Lo físico es signo de lo trascendente. El vivir es siempre una opción, por Dios o en contra de Él. Sabiendo que nuestra vocación es celeste, caminamos en este mundo, que es paso para el otro, decía Jorge Manrique, ¿no? El peregrino cristiano se experimenta como ser en tránsito, hacia una autenticidad, hacia plenitud, pero también sabe que eso es fruto de una opción. Exige desprendimiento, conversión, nuevas relaciones, siempre es opción. El peregrinaje es siempre optar, el camino de la vida cristiana siempre es opción. 5. Los lugares de peregrinación son centros privilegiados para rememorar y para hacer presente las intervenciones de Dios en la historia. Santiago nos habla de Santiago, más allá de la discusión de la autenticidad, de los restos o no, lo que sí que es lugar de la apostolicidad, que es del siglo I, un personaje que pertenece a los primeros momentos, y decimos, nos conecta directamente y nos habla de una historia de los orígenes cristianos hasta hoy, que es el apóstol, ¿no? Que es un lugar de referencia, y nos habla de la historia. Son como imanes espirituales que atraen, ¿no? 6. La peregrinación cristiana tiene siempre un sentido comunitario y eclesial. Aunque uno vaya solo, diríamos que hay un sentido comunitario. Uno forma parte de un pueblo que es peregrino, por eso hay un entramado de acogida, desde el que se hace el Camino de Santiago, por ejemplo, u otros lugares de peregrinación, es tradición, casi una virtud que entra entre las obras de misericordia, acoger al peregrino, acoger al inmigrante, al que está de paso, al que va de un sitio a otro. La acogida del peregrino es sentido comunitario, porque es hermano que camina, porque es miembro de nuestra comunidad, de la comunión de los santos, y nunca se ha de sentir solo, aunque subjetivamente se sienta. La peregrinación cristiana integra armónicamente esa dimensión antropológica, el homo excéntrico que sale de su centro, cristológica, Cristo nos enseña el camino. La teología entera se reduce a 2 palabras. Si quieren estudiar teología, les admitimos a la facultad, pero va a ser exitus ad Deo, reditus ab Deum. Que en el latín esto sí que se entiende fácilmente. Salir de Dios y volver a Dios, ¿no? Y Cristo es lo que nos dice. Nuestra vida es salir de Dios y volver a Él. Exitus reditus, ad Deo ab Deum, ¿no? Con el latín que tiene esa sonoridad. Y eclesial es un pueblo de Dios que camina, que siempre está en marcha. El peregrinar cristiano, me he marchado. 7, 8. El peregrinar cristiano hunde sus raíces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, hay una serie de referencias curiosas. Les he puesto en negrito algunas de esas frases que pueden aparecer. Mis caminos no son vuestros caminos, decía el profeta Isaías. Los cristianos son llamados los del camino. O Jesús se presenta como yo soy el camino, la verdad y la vida. Los cristianos son los que caminan con el Señor, caminad con Él, dice Colosenses. Caminad en el amor siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó, Efesios, que he puesto antes. O Pablo dice, corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús, e invita a que corramos con perseverancia en la prueba que se nos propone, fijando nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. El cristiano a veces no se siente de este mundo, se siente la figura del desierto, el peregrino, en fin. Y 9, las peregrinaciones son lugares privilegiados para evangelizar. La catequesis, síntesis de fe. El arte es una síntesis de fe. Está surcado de iglesias, de ermitas, de cruces. En el camino se puede hacer un recorrido de catequesis entera, porque una iglesia no solamente es expresión del arte, sino el arte quiere expresar algo, son, digamos, los PowerPoint entonces, para entendernos así la gente, son donde encuentran una historia sagrada, la historia de un santo, son lugares privilegiados para evangelizar, pero no solo para evangelizar, sino para practicar la caridad, lo he dicho antes, la hospitalidad, la acogida, la ayuda, el compartir, asistir, o un lugar privilegiado para vivir el espíritu de oración, de la celebración cristiana, de los sacramentos. Diríamos en teología, para vivir la martiría, la liturgia, la diaconía, palabras griegas, pero que dicen vivir ese espíritu de caridad, de evangelización o de oración, ¿no? Bien, todo esto, para acabar, no me queda más que un folio, se ha espiritualizado, porque no siempre se podía hacer el camino, no siempre se puede hacer el camino. Fijaros, en el sentido cristiano se ha espiritualizado como proponiendo modelos de peregrinar sin caminar.
Es decir, la imagen del camino es el ideal, es el caminar, la itinerancia, el ir de un sitio a otro. Pero en la tradición cristiana y en otras religiones, pero sobre todo la que conozco es la cristiana, se ha hablado de itinerarios espirituales, tomando como referencia al camino itinerarios espirituales, ¿no? Curiosamente voy a citar 4 que seguramente les noten, o 4 o 5 que seguramente a algunos les suenen, por lo menos de oídas, ¿no? Pero que han sido como propuestas del caminar en la vida cristiana, como si fuera nuestra peregrinación, pero hecho sin necesidad de hacer una deambulación. Se hablaba de los 2 caminos, ya en la antigüedad, el camino de la luz y de las tinieblas. La vida es elección, caminar hacia la luz. Se hablaba de eso, de los 2 caminos. ¿Dónde se vive? Pues en lo cotidiano, en el día a día. Se habría hablar de acceso a Dios por vía de conocimiento, itinerario mentis ad Deum, el camino de la mente hacia Dios, o decía San Agustín, itinerario y progreso por la caridad. O lo que ya es muy conocido son las triples, un camino triple. La vida cristiana tiene un camino triple. No sé si las he puesto por ahí, de los españoles. Ahí tienen, un triple. Evagrio Póntico, que es de los años 400 aproximadamente, hablaba de 3 caminos, tres pasos: praxis, contemplación, teología. Theos Logos es el contacto con Dios, la unión con Dios. El Pseudo Dionisio, allá por el siglo V y VI, habla de una actividad purgativa, iluminativa y unitiva. Actividad, ¿no? Santo Tomás habla de incipientes, proficientes, perfectos. Triple camino, ¿no? Triple paso. Son como experiencias del progreso de la vida. O la propuesta que hacen los manuales de espiritualidad: la vía purgativa de los incipientes, la vía iluminativa de los proficientes y la vía unitiva de los perfectos. No les quiero decir todo esto, que tiene una gran riqueza, es hacer el camino sin andar, porque es el camino de la vida, que se puede hacer en el trabajo, en la cotidianidad de la familia, en el tiempo libre o en la jubilación, ¿no? O los místicos españoles, por citar a nuestros santos de referencia, ¿no? Entendían que la vida es una subida al monte Carmelo, San Juan de la Cruz, o es un camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, y pone pautas, ¿no? Pone pautas, son caminos de perfección, sentido dinámico. O después hemos hecho nuevos caminos casi para andar por casa, diríamos, que es un Vía Crucis. En realidad el Vía Crucis es acompañar a Jesús en el camino de la cruz, pero lo hacemos en las estaciones de una iglesia. ¿Qué son los deambulatorios de los claustros de los monasterios? Aquí en Sasamón, no sé si Agustín nos lo enseñará a la tarde, el claustro de arriba, ¿no? Eran simbolismo del paraíso, la fuente del medio, el camino, es un símbolo de peregrinar. ¿Qué son las contemplaciones Mysterii Vita Christi, la contemplación del misterio de la vida de Cristo? Cuadros que se ponían, que uno iba de un sitio a otro contemplando. ¿Qué son las 7 estaciones que hacemos en Semana Santa? ¿Qué son las procesiones locales? De San Isidro, que ha sido hace poco, por decir una famosa, y que se ha hecho en muchos sitios. Son peregrinaciones pequeñas, andar el camino sin andarlo, ¿no? Conclusión. Hace una definición de peregrinación cristiana, y voy a tomar palabras prestadas de un monje de Silos para que dar a cada uno lo suyo. Una dimensión antropológica, la primera. ¿Qué sería una peregrinación? Dice, peregrinación simboliza la estructura dinámica del hombre religioso en su activo paso por el mundo y en su apertura a la trascendencia. Ahí queda eso, para meditar un rato, a estas horas, ¿no? Ahí queda eso. Es la estructura dinámica del hombre religioso en su activo paso, activo por el mundo y en su apertura a la trascendencia. En cuanto tal, dice, todas las religiones se han servido de ella. En el caso judio-cristiana, no solo se puede detectar distintos ejemplos, sino que constituyen el hilo conductor del relato bíblico. Eso es lo que va haciendo el hombre por el paso por la vida, ¿no? Las alianzas sucesivas, las infidelidades, la deportación del pueblo, la iglesia que sale perseguida, en fin. Y por último, dice él, describiría la peregrinación cristiana como un signo profético. Una peregrinación tiene algo de profético, ¿no? Un peregrino nos recuerda a nosotros, pasas por ahí, ves a un peregrino a veces y dices, nos dice que somos peregrinos, ¿no? De algún modo te choca. Dice, hombre, lo que hace él, lo hago yo por la vida. Es un signo profético, inspirado por el Espíritu, materializado en un viaje religioso que remite al paso del hombre por este mundo como camino de encuentro con Dios Padre, quien previamente ha salido en Cristo a su búsqueda
para conducirle a la patria de la bienaventuranza eterna. Y dice, pero a pesar de todo esto, y acabo, la peregrinación sigue siendo todavía, en su aspecto más profundo y rico, un misterio insondable. Porque misterio, ¿qué es? La intimidad del corazón del hombre con sus aspiraciones. ¿Por qué hace el hombre ese camino? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Confesables, a veces inefables, no se pueden decir. La apertura a lo sobrenatural que tenemos, en el sentido amplio de la palabra, y la acción transformadora que produce el espíritu o la peregrinación en sí misma. Todo eso escapa a una tipología, pero la peregrinación sigue siendo un horizonte por el que transcurre la vía de Aquitania, la francesa y tantos caminos como conducen a Santiago o a otros lugares santuarios y, en definitiva, parábola de la vida que nos conduce hacia Dios. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Vale, pues muchas gracias. Gracias por tu colaboración, tu participación. Y ahora vamos a dar paso al siguiente ponente.